Bueno, no tengo nadie escuchando en directo, pero me imagino que lo vais a ver en diferido. El tema que empieza hoy se llama procesadores superescalares y VLIW, que es Very Long Instruction Word, que es procesadores con palabras de instrucciones muy largas. En el fondo, nosotros en el tema no nos vamos a centrar nada más que en dos aspectos de este guión, que serían los superescalares y la especulación en procesadores superescalares. Ahora contaré qué es eso de una cosa y otra. Very Long Instruction Word tuvo su momento, ya ha pasado un poco de moda, y terminaré el tema mostrando algunos ejemplos, aunque eso sería ya en la siguiente clase, porque no, yo creo que con 1 hora y cuarto así no va a dar tiempo a todo. Bien, el tema. La idea es de este tipo de procesadores, los superescalares y Very Long Instruction Word, es intentar superar la barrera del CPI igual a 1. Si recordamos, en el tema anterior, bueno, hasta ahora los procesadores modernos se basaban en que la forma más fácil de acelerar el rendimiento es mediante la segmentación, dividir la ejecución de cada instrucción en etapas. Nosotros hemos usado casi siempre 5 etapas y el procesador segmentado permite iniciar una nueva instrucción sin que la anterior haya acabado. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues en el momento en que la instrucción pasa de la etapa 1 a la etapa 2, hay un registro intermedio, que es el registro de segmentación, que permite que entre una nueva instrucción en la etapa 1 sin que lo afecte. Me hace un mensaje aquí que darme la llamada. La segmentación funciona. Espera un momentillo, voy a admitir. Hola, Sergio, ¿qué tal? Bueno, voy a continuar. He empezado solo porque no sabía si esto se iba a grabar o no, ¿vale? Bien, estaba comentando que el objetivo principal de los procesadores superescalares y Very Long Instruction Word es romper la barrera del CPI igual a 1. Mediante la segmentación nosotros habíamos conseguido que prácticamente se pudiera finalizar una instrucción en cada ciclo de reloj, donde el ciclo de reloj además era mucho más corto que en el procesador monociclo y era proporcional a la duración de cada etapa, pero ese CPI igual a 1 es una barrera que deberíamos superar, ¿vale? Si recordamos el procesador segmentado o la similitud con la cadena de montaje de un coche, bueno, pues realmente nosotros podíamos finalizar un vehículo cada día, ¿vale? Es verdad que teníamos dependencias entre los datos, que es una instrucción depende de la anterior, pues eso al principio parecía un problema inevitable, pero hemos descubierto que mediante cortocircuitos, ¿vale? Y mediante reordenación de las instrucciones, ya sea con planificación estática durante la compilación, como hacía el desenrollamiento de lazo, o planificación dinámica, que es lo que hace el algoritmo de Tomasulo, nosotros habíamos conseguido que al final pues, se pudiera llegar a ese objetivo, ese ideal del CPI igual a 1. Pero ¿y si quisiéramos más coches? ¿Y si quisiéramos producir más coches? Evidentemente, la alternativa es poner más líneas de montaje. Es decir, nosotros podríamos estar montando varios coches en paralelo. Bueno, un poco eso es la filosofía de los procesadores de emisión múltiple. Es decir, en lugar de despachar, que es el nombre que en inglés se dice dispatch, en vez de poder despachar una instrucción en cada ciclo de reloj, ¿por qué no emitir 2 o 4? Incluso se puede llegar a emitir 6 u 8 instrucciones en cada ciclo de reloj. Y eso es lo que nosotros normalmente conocemos como paralelismo a nivel de instrucción. Claro, tenemos el problema de las dependencias, ¿vale? Las dependencias entre dos instrucciones, creo que tenía aquí siempre me va a limitar. Si yo tengo una instrucción como la resta, que aquí
depende del registro 1, que es producida por la instrucción anterior, obviamente nosotros estas dos instrucciones no las podemos emitir en paralelo. Pero recordamos lo que hizo Tomasulo. O sea, la idea de Henry Tomasulo fue básicamente decir, oye, pues si yo tengo una cadena de montaje donde un vehículo, el coche 3, que está dependiendo de una pieza que se está usando en el montaje del coche 1, ese vehículo no se puede empezar a montar. Bueno, pues ¿qué hacemos? Digamos, el algoritmo de Tomasulo funciona como una especie de supervisor de la cadena de montaje. Está pendiente de saber, oye, pues mira, como el coche 4 no depende, pues se pone en marcha. ¿Vale? Y eso es un poco la filosofía del algoritmo de Tomasulo. Es como una especie de jefe de planta que evita el cuello de botella y que hace que se puedan finalizar o se puedan finalizar vehículos al ritmo de uno por cada ciclo de reloj, o en el caso de los coches siempre decía uno por cada día. Pero ¿y si podemos empezar a construir dos coches en cada día? Teniendo dos cadenas de montaje, pues entonces la solución esa es una forma de reducir el CPI igual a 1, porque podríamos llegar a un objetivo ideal de graduar dos coches o finalizar dos coches en cada día. Es decir, reduciríamos en esa situación ideal el CPI a 0,5. ¿Vale? Entonces, ahora mismo todos los procesadores modernos hacen eso. Cualquier Intel AMD que tengamos en el ordenador de sobremesa o el chip que tenemos en el teléfono móvil, todos son hoy en día superescalares. Hay superescalares, y ahora voy a introducir un concepto que es de grado 3, superescalares de grado 6, de grado 8, es decir, que tienen 3, 6 u 8 cadenas de montaje. Es decir, nosotros ya no vamos a buscar una instrucción de memoria en un ciclo, cada ciclo de reloj. Nosotros vamos a buscar 3. ¿Vale? Me voy a quedar con ese número. 3 instrucciones en el ciclo. Por supuesto, si me queréis o si me queréis interrumpir en cualquier momento, lo dice. Así que buscamos 3 instrucciones, ampliamos el decodificador para que sea capaz de descodificar 3 instrucciones y pasamos a la etapa de emisión. La etapa de emisión, bueno, antes de nada voy a recordar que nosotros inicialmente teníamos una etapa de búsqueda, después teníamos una etapa de decodificación y una etapa de ejecución. En el momento en que nosotros introducimos el algoritmo de Tomasulo, digamos que la etapa de descodificación y de lectura de registros se hace en dos fases. Una sería la emisión, ¿vale? La entrada en las estaciones de reserva, y otra sería la lectura de registros, mejor dicho, la descodificación y la lectura de registros. Es decir, nosotros normalmente, si nos faltan operandos, pues nos quedamos atrapados, ¿vale? Hasta que los operandos estén disponibles. Bien, esa etapa de emisión es la que en un procesador superescalar sería el que decide si hay varias instrucciones que están con todos sus registros disponibles, es decir, tienen su operando J, su operando K, y han reservado su registro de destino, estarían listas para ejecución. Y si nosotros hemos buscado no una, sino hemos buscado 3 o hemos buscado 6 instrucciones, pues a lo mejor podremos emitir más de una. Todas las que cumplan los requisitos. Requisito es que haya una unidad funcional disponible y que todos los operandos estén disponibles. Si se cumplen los requisitos, se ponen en marcha. Más de una. Y entonces ya tenemos un procesador de emisión múltiple. ¿Cambios que hay que hacer en el hardware? Muy poco. O sea, complejidad añadida a lo que ya tenía el algoritmo de Tomasulo, que ya era bastante. O sea, la complejidad es bastante la del algoritmo de Tomasulo. Vale, pero desde el punto de vista conceptual no hay nuevos cambios. Nosotros lo único que ahora, si recordáis el símil del centro de salud,
Ahora los pacientes no van entrando de uno en uno, sino que se van sentando en las estaciones de reserva de dos en dos y por tanto podrán pasar a ejecución más de uno en cada ciclo de reloj. ¿Vale? Bueno, esta sería un poco la de los procesadores superescalares. Pero el tema tiene, digamos que dos apartados. Uno es superescalares y el otro es Very Long Instruction Word. ¿Por qué aparecen este segundo tipo, que son posteriores a los superescalares, pero luego han desaparecido? ¿Por qué aparecen los Very Long Instruction Word en escena? Pues básicamente por el hardware, ¿vale? El hardware de la unidad, o sea, del algoritmo de emisión múltiple de varios, poder poner en marcha más de una instrucción era bastante complejo. Y además tenía que determinar en tiempo de ejecución si había, por ejemplo, tú tienes 4 instrucciones que acaban de entrar en las estaciones de reserva, no solamente hay que buscar las dependencias de esas instrucciones con las que entraron previamente, sino también con justo las que acaban de entrar, ¿vale? Y esa complejidad del hardware en los años 90 implicaba pues cambiar la densidad de integración, modificar, si tú metías más chip, más transistores, tenías que quitarlo de otro sitio. Entonces surgió una idea, una filosofía, que es la de los Very Long Instruction Word. Y es decir, ¿por qué no, en vez de que sea el hardware el que determina qué instrucciones se pueden ejecutar en paralelo, ¿por qué no que sea el software? Es decir, el compilador durante la compilación dice, oye, estas 3 instrucciones las puedo poner en marcha de una vez, de golpe, ¿no? ¿Vale? Esa un poco sería la filosofía. Y la forma de implementar esa filosofía de que sea el compilador el que decide lo que se va a poner en marcha, básicamente consiste en preparar paquetes de instrucciones. Es decir, no sé si por aquí alguna... Mira, aquí esta misma. El procesador segmentado, aquí se ve el procesador superescalar, donde la emisión hace que se puedan emitir varias en cada ciclo de reloj. Y en el caso del Very Long Instruction Word es durante la compilación, es decir, cuando tú ves el programa antes de ejecutarse, ves con el registro de .s, el archivo .s donde estaba el código, pues ves que las instrucciones están empaquetadas en paquetes de 3 en 3, ¿vale? Entonces ese paquete de 3 es lo que se llama instrucción muy larga o very long instruction, ¿vale? No es que sea una instrucción muy larga, es decir, yo a lo mejor tengo 32 bits, tengo 96 bits en un paquete, pero en realidad son 3 instrucciones, donde cada una de las instrucciones está destinada, como se ve aquí en el esquema, a ir a una de las cadenas de montaje. Es decir, tú te vas por aquí, tú te vas por aquí, por aquí, ¿vale? Un poco esa es la filosofía de los procesadores Very Long Instruction Word. EPIC es un juego de instrucciones de un procesador. ¿Qué pasó con estas procesadores Verilog, ¿vale? Bueno, pues que el resultado es que el rendimiento no mejoraba tanto. Primero era difícil en tiempo de compilación conocer dependencias. Es decir, sí, se sabe que el registro 3 va a depender del registro 7, pero hay algunas dependencias que se desconocen. Por ejemplo, todas las que afectan a la memoria. Es decir, si yo hago un store, cojo una variable de un registro y la guardo en la memoria y la siguiente instrucción es un load que coge un dato de la memoria y lo lleva al registro, como la dirección de memoria se calcula sumando el contenido de un registro y un desplazamiento, yo no puedo saber antes de la ejecución que ahí va a haber una dependencia. ¿Vale? Ese sería uno de los posibles problemas que desconocería los Very Long Instruction Word. Por otra parte, la complejidad del hardware de los algoritmos, de los procesadores superescalares, es decir, que sea un circuito el que decide durante la ejecución
qué registros dependen, o sea, qué instrucciones dependen de otras, eso al final, cuando los transistores empiezan a hacerse cada vez más pequeños, pues empieza a haber espacio de sobra. O sea, ya no solamente hay espacio para meter 2 cores o 4 cores, sino para poner una unidad de control un poquito más inteligente. Y al final resulta que eso tiene mucho más rendimiento que los Verilog Instruction Word. Así que un poco por culpa de eso, pues el último gran, bueno, en mis muchos años dando clase, yo he pasado de presentar los Verilog como los procesadores de moda en los años 90, o sea, en los años, al principio de los 90, a finales de los 90, decir que los Verilog habían desaparecido. En el año 2000 aparece un procesador que se llama Intel Itanium, que retoma esa filosofía. Y de hecho pasé entre el año 2000 y el año 2005, pues nos pasamos estudiando el Itanium a fondo porque todos pensábamos que ese era el camino que iban a tomar los procesadores. El procesador Intel Itanium tenía instrucciones de 128 bits, que en realidad eran 3 instrucciones de 40 bits. Y 8 bits adicionales que indicaban en el momento de la compilación, decía las instrucciones que tenía dentro de la superinstrucción o de la instrucción Verilog, pues decía las dependencias internas que había entre ellas. Entonces, un poco esa era la filosofía. Instrucciones de 128 bits donde ya está todo el trabajo hecho para saber a dónde va cada instrucción del cauce. Pero eso, fijaros, que no solamente está limitado por no saber durante la compilación cuál va a ser las verdaderas dependencias, sino también tiene otro problema, y es que ese diseño está pensado para 3 cauces, como en el diagrama de aquí de la derecha, 3 cadenas de montaje, pero no es escalable. Escalable en el sentido de que en el futuro lo sabrá de 7, el de 8. Hoy en día es bastante frecuente que tú tengas en un ordenador un superescalar de grado 8, es decir, 8 líneas de montaje. Sin embargo, la filosofía alternativa, la superescalar, sí que es mucho más escalable, ya que tú lo único que tienes que poner es un pequeño cerebro en el que analices unos circuitos en los que comparen registros fuente con registros destino, instrucciones que están en los stores que se han ejecutado previamente y a partir de ahí decidir fácilmente, pues mira, te pongo en marcha porque tú tienes todos los operandos disponibles, ¿vale? Aún así, el hardware que decide, digamos, es como el jefe de planta Tomasulo, que es el que decide si tú tienes la instrucción, los operandos disponibles, te pongo en marcha, es bastante complejo. Y en el caso de la arquitectura Core, son 3 etapas las que se dedican a la planificación dinámica de las instrucciones que van a entrar. Es decir, porque tú incluso puede darse el caso de que tú tengas 2 instrucciones que cumplen los requisitos. ¿Y cuál de las dos pone en marcha? Si tiene un canal libre. La A o la B, si las dos cumplen. La que está antes o la que llegó después. Y ahí uno podría pensar, hombre, si ha llegado el primero al centro de salud, debería darle paso primero, ¿no? Eso es lo que uno pensaría si uno fuera humano, pero claro, el computador, ¿qué tiene que decidir? Si tú tienes 2 instrucciones que cumplen los requisitos para mandar al cauce aquí para ejecución, lo lógico es enviar aquella que en el futuro provoque menos burbujas. Así, por ejemplo, si tú tienes una división, dice, oye, las divisiones hay que ponerlas en marcha rápido porque una división es una instrucción muy lenta y es potencial causante de burbuja. Pues esa sería un poco la decisión que tiene que tomar el procesador moderno y es la que hace que se pierdan 3 etapas en la arquitectura Core solamente para decidir las instrucciones que pasan a ejecución. Bueno, aquí hay muchos ejemplos de los procesadores superescalares, ¿vale?
En este caso se ha elegido una opción, bueno, son transparencias antiguas. En este superescalar había solo dos tipos de cauce, uno de instrucciones enteras y otro de instrucciones en punto flotante. Eso ya no se utiliza, ¿vale? Hoy en día se utilizan cauces. Tú tienes varios cauces donde todas las instrucciones pueden entrar en cada cauce y es después de la salida tú entras en la unidad funcional disponible, ¿no? O sea, este sería cómo hubiera cómo se hubiera hecho la planificación de un lazo, ¿vale? En un superescalar. Tampoco merece mucho la pena. Todo esto me lo salto porque son ejemplos un poco ya más complejos. Este es un poco también lo de la filosofía del Very Long Instruction Word, ¿vale? Búsqueda de instrucción. Más que una unidad de codificación, habría varias unidades de codificación. Esta transparencia es un poco incorrecta. Este sería un ejemplo de un procesador Very Long Instruction Word en el cual se pueden empaquetar 5 instrucciones de golpe. Ya comenté el caso de los Intel Itanium, el procesador del año 2000-2005, en el cual había 3 instrucciones. Bueno, este sería un ejemplo de 5, pero además distintas. Unos hacen operaciones de memoria, otros en punto flotante y otros en salto. En cualquier caso, tanto en una como en otro, el resultado, ¿vale?, es que tú reduces el CPI de 1 a 0,5, a 0,25, 0,2, depende de si tiene pues 2, 4, 5 unidades funcionales. Esos serían los objetivos a los que puedes reducir, por lo cual estás acelerando significativamente los procesadores. Mientras que en el superescalar, y esto he incidido mucho porque luego hay preguntas de tipo test, en el superescalar es el hardware el que decide. En el Very Long Instruction Word es el compilador el que decide el empaquetamiento de instrucciones. Vuelva nueva referencia, nueva transparencia para repetir lo mismo. ¿Alguna pregunta? Por ahora ninguna. Vale. Bueno, pensad en eso, que hoy en día, por ejemplo, arquitectura Intel, 6 cauces de uno de los caros, un i7, un i9, pues tienen emisión, el factor de superescalar, ¿vale?, el grado, no me salía la palabra. Superescalar es de grado 6, que significa 6 cauces, 6 canales o 6 instrucciones en paralelo. Cada cauce, 20 ciclos de reloj. Pues imagínate cuántas instrucciones puede haber en un Core i9. Cuando yo hago así, congelo y digo instrucciones que han empezado a ejecutarse y que no se han graduado, pues 120. 120 instrucciones podría haber. Evidentemente, no todas las etapas del cauce están llenas. Hay muchas burbujitas por todas partes. Entonces, yo me lo imagino, pues, 20 filas, o sea, 20 columnas y 6 filas, ¿vale? Y ese array empieza a haber burbujitas, pues puede haber ponle que haya un 30% de burbujas. Pero es que estoy hablando de que tú has reducido a 0,18 el CPI. Si le metes un 30% de burbuja, estás un 0,24 de CPI. Es decir, estás graduando 4 instrucciones en cada ciclo de reloj. O sea, que es muchísimo más rápido que los ordenadores de los años 90. ¿Vale? Así que, bueno, un poco por ahí ha sido el proceso de hacer los ordenadores más rápidos al principio. No solamente tenemos transistores más pequeños y, por tanto, puertas lógicas más rápidas, sino que también tenemos mayor densidad, con lo cual podemos hacer magia para conseguir emisiones de procesadores muy, muy, muy rápidos. Bien,
El segundo apartado del tema, ¿vale? Y es el que ya con este sí que terminamos la unidad central de proceso y llegamos al procesador supermoderno, ¿no? Es el problema de la especulación, ¿vale? ¿En qué consiste el problema de la especulación? Bueno, si recordamos el concepto de bloque básico como un conjunto de instrucciones que siempre se van a ejecutar todas en secuencia, suelen finalizar con el inicio, empiezan con el inicio, con un salto o un destino de salto y finaliza con un salto o un destino de salto. Teniendo en cuenta esas condiciones, bueno, pues esas instrucciones siempre van en bloque. Pero claro, la planificación, es decir, lo que hace tanto el algoritmo de Tomasulo como la planificación software, lo hicimos con el desenrollamiento de lazo, funcionaba muy bien con las instrucciones dentro de un bloque básico, ¿vale? Y de hecho inventamos las instrucciones predicadas como una idea para que las instrucciones de salto, cuando afectaban a una sola suma o una sola resta, pues se convirtieran en instrucciones normales y que formaran parte de un bloque básico, ¿vale? Pero aún así tenemos un problema cada vez que hay un branch. Cada vez que hay un branch, que también ocurre cuando hay un destino de un salto, nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿vale? Entonces, ahora vamos a inventar una cosa que se llama especulación. La especulación básicamente es, no solamente vamos a predecir, ¿vale? Qué camino va a tomar un salto, sino que además vamos a darle tanta garantía de que el salto, de que la predicción es buena, que incluso vamos a desordenar las instrucciones, vamos a hacer nuestra planificación obviando que existe un salto. O sea, a partir de ahora, vale, ¿tú qué tienes? ¿Un salto aquí? Nosotros no podíamos pasar una instrucción del bloque básico propio. En este caso, yo tengo un load, ¿vale? Aquí hay un branch. Por culpa del load que genera un dato que está en el registro 1 y que el branch necesita saber el registro 1 para saber si salta o no, pues yo pierdo un ciclo aquí, ¿vale? Y si no se salta, ¿vale? Hago esto, y si se salta, hago esto, ¿vale? En particular, si A es igual a 0, donde el registro 1 representa la variable A, si A fuera 0, entonces me traigo un dato que es B, ¿vale? Y que está en la dirección de memoria que me indica el registro 2 y lo llevo al lugar del registro 1. Va a reemplazar lo que tenía A, ¿vale? Que posteriormente lo llevaré a la memoria. Si no se cumple la condición, es decir, este branch no es igual a 0, entonces llega aquí. En cuyo caso, a lo que hay en A que se ha copiado al registro 1 le sumo 4, lo dejo en el registro 1 y finalmente lo que está en el registro 1 pasa al lugar de la memoria A, que sería esta historia de aquí. En realidad es, en un caso o en otro, este lado izquierdo de las expresiones, A igual. Me he parado bastante en este código porque lo voy a necesitar para hacer especulación, ¿vale? Recuerdo, lo voy a repetir. A está en una dirección de memoria 0R3, ¿vale? Me lo copio al registro 1. O sea, antes del branch, antes del if, A está en el registro 1. He tenido que esperar para que A esté en el registro 1 y aquí tengo un ciclo perdido. Que no se cumple la condición de que A es 0. A la copia de A en el registro 1 le sumo 4 y lo llevo a memoria. ADI y store. Que se cumple la condición de que A es igual a 0 y por tanto no se hace esta bifurcación, entonces me traigo B. ¿Y dónde lo guardo?
en el lugar donde tenía una copia de A. Para desde aquí, una vez que yo he cumplido tengo en R1 lo que había en B, lo que hay en B, me salto por encima de la L1, me voy a la L2, ¿vale? Y cojo lo que hay en R1, que ahora es B, lo guardo en la dirección de memoria A, que es lo que se hace aquí. Vale. Es un ejemplo en el que yo tengo un problema aquí, que digo, tengo un ciclo perdido. Y voy a ver qué puedo hacer. Imaginaros que yo digo, bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a intentar mover una instrucción posterior al branch para rellenar ese hueco, ¿vale? Y esa instrucción, tenemos un problema con esa instrucción, porque esa instrucción, si he elegido el camino correcto, pues a lo mejor no hay problema, ¿vale? Pero si es incorrecto, podría tener problemas. Vamos a ver. Esto no es exactamente predicción, ¿vale? No es exactamente predicción. Es como ir más allá. Es decir, bueno, yo voy a reordenar las instrucciones olvidándome del branch, ¿vale? Casi siempre que se hace una reordenación se hace de forma que yo pueda ganar tiempo. Por tanto, es mejor hacerlo si la predicción es saltar, intentar rellenar con el caso de la predicción de salto. Fijaros aquí cómo yo he podido incluso hacerlo de forma que no no cambia el funcionamiento del código, es decir, no modifica la semántica. He cogido este load donde yo me traigo B y lo llevo al registro 14. ¿Vale? Es decir, me traigo la variable A. Por si acaso me traigo la variable B y la dejo guardada en el registro 14. Y esa carga le voy a llamar especulativa, ¿vale? Porque va a tener una cierta carga de veneno, que ahora voy a explicar. Esa carga especulativa, ¿para qué me sirve? Para que en el caso de que yo no cumpliera la condición y me fuera al L1, ¿vale? A no es igual a 0, me voy a la línea 1, a lo que hay en el registro 1, que recordamos que es una copia de A, le sumo 4 y machaco el registro 14. Perdón, me he ido donde no debía. ¿Vale? Es decir, he metido en el registro 14 porque como lo que me he traído de B no me sirve de nada, pues lo meto A más 4, lo meto en el registro 14 y luego lo que hago es lo que está en el registro 14 lo meto en la memoria, que sería el caso A igual a A más 4. Pero si se cumple la condición y por tanto este branch no se tiene en cuenta, en ese caso, yo que me traje B al registro 14, pues simplemente lo tengo que guardar en la dirección de memoria de A, ¿vale? Y esa carga, ese load, se ha hecho de forma especulativa, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Perfecto. Bueno, dejar claro sobre todo que la especulación está basada en la reordenación de instrucciones o la planificación, ya veremos, tanto estática como dinámica, de las instrucciones a pesar de que haya una bifurcación en medio. Esta casi lo cuento porque me parece más curioso que otra cosa, porque ya no se utilizan los bits venenosos. Pero esta era una solución de hace unos cuantos años al problema de la especulación. ¿Qué consistía? Y de hecho pongo alguna pregunta de tipo test que habréis visto. Y la pongo porque además, como me parece tan curiosa la solución, bueno, pues es incluso interesante conocerla. Porque además se puede aplicar a cualquier otra rama de la ingeniería, de este tipo de soluciones. Y el saber no ocupa lugar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente las instrucciones
van acompañadas, todos sus códigos de operación van acompañadas de un bit que se llama el bit venenoso. El bit venenoso, ¿qué es? Bueno, pues las instrucciones especulativas, o sea, si yo cojo una instrucción y la adelanto a un branch, como ha pasado con esta instrucción que es especulativa, es decir, no sabes si se va a tener que ejecutar o no, o sea, no sabes si esta instrucción se va a ejecutar o no, yo le voy a poner el bit de veneno. La principal necesidad del bit de veneno está en las excepciones. Nosotros de las excepciones hemos hablado relativamente poco, pero tienen un serio problema en el hardware porque a lo mejor llego a un load y ese load pues te va a detener el procesador, ¿vale? Y claro, si yo tengo, aquí me traigo la variable b de memoria y esa variable b no hace falta para nada, esta instrucción que pudiera provocar una excepción no habría que tenerla en cuenta, porque esa carga era especulativa, ese traerme b era totalmente especulativo. De hecho, imaginaros este código, se ejecuta durante 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces que ha sido distinto de cero, ¿vale? O infinitas veces, porque tal y como está, si es distinto de cero y mayor que cero, esto sería infinito. Y nunca me traigo B. El sistema operativo cogió la zona de memoria donde estaba B hace años y la puso en el disco duro. Por tanto, si yo me trajera B, provocaría una excepción, porque no está en la memoria principal, sino está en el disco duro, en el archivo de intercambio. Así que, si yo me traigo B, esta carga debe ser especulativa. Solamente si se produjera una excepción, solamente habría que tratar la excepción si realmente hace falta B. ¿Vale? Entonces, la solución del bit venenoso, ¿en qué consiste? Vale, tú te estás trayendo B de forma especulativa pensando que va a hacer falta. Vale, pues yo te pongo el bit de veneno a tu instrucción. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando una instrucción especulativa provoca una excepción? Pues automáticamente el registro destino queda envenenado. Es decir, no solamente tienen yo tengo el bit venenoso, es como una carga de veneno que lleva la instrucción, que de repente te produce una excepción, se te cae la carga de veneno y ¿a quién envenena? El registro destino, que en este caso sería el registro 14. ¿Vale? ¿Qué le pasa a un registro como el registro 14 que está envenenado? Pues que cualquier instrucción que lea del registro envenenado y escriba en un registro envenenado, o sea, que cualquier instrucción que lea de un registro envenenado le va a pasar el veneno al registro destino. O sea, si la instrucción load produce, es especulativa y se produce una excepción, R14 queda envenenado y cualquier instrucción que escriba, que lea R14, envenenará a otros posibles registros. Esa es un poco la idea. Pero, ¿y si después de ese envenenamiento que se ha producido, resulta que hay una instrucción que es no especulativa y que escribe en el registro envenenado? ¿Qué ocurre? O sea, aquí está un poco la magia de este sistema, y es que cura el registro destino. ¿Vale? Es decir, si una instrucción no especulativa escribe en un registro, está curando el registro, ¿vale? Le está quitando el veneno. Ejemplo aquí muy claro, ¿vale? La instrucción load es especulativa, ¿vale? Yo me traigo B, pero lo más probable es que no haga falta. Es más, llevo tanto tiempo sin usar B que ha producido un fallo de página. Por tanto, esta instrucción, al ser venenosa y al haber producido una excepción, fallo de página, el registro 14 queda envenenado. Si lo normal es que yo
coja el registro A, le sume el registro que tiene A, le sumo 4 y escribo en el registro 14, el registro 14 no se queda curado. ¿Por qué? Porque tiene el resultado de una instrucción no especulativa, ¿vale? Es una instrucción que sí había que ejecutar. Así que yo puedo, sin problema, guardar lo que está en el registro 14, que es A más 4, y meterlo en la memoria. Y eso puede pasar millones de veces, que esta produce una excepción, pero no se trata, ¿vale? ¿Por qué no se trata? Porque según este guión, solamente se va a tratar una instrucción, o sea, una excepción cuando una instrucción, aquí está lo complicado, cuando una instrucción no especulativa lee un registro envenenado. Si una instrucción no especulativa leyera un registro envenenado, hay que tratarle la excepción. Es decir, hay que resolver el problema de que B no está en memoria. Eso hubiera ocurrido si después de millones de iteraciones yo me traigo B de forma especulativa, se produce una excepción porque no está en memoria, y en una de las ocasiones resulta que se cumple el que A es igual a 0, por tanto salto a L2 y esta instrucción que no es especulativa coge lo que hay en B, pero B está envenenado, R14 está envenenado. Para llevarlo a, si yo lo que está en B lo intento llevar a A, pero lo que está en el registro 14 resulta que no está en B porque es una instrucción no especulativa que ha provocado una excepción, pues tengo que tratar la excepción. Mientras que en los millones de iteraciones anteriores se ha producido millones de excepciones, pero no se han tratado. Complicado. Bueno, aunque sea complicado, son tres reglas, ¿vale? Lo que dice aquí. Una instrucción especulativa son las que llevan la carga de veneno. Si producen excepción, se envenena el registro, ¿vale? Si una instrucción especulativa lee un registro envenenado, le propaga el veneno al registro en el que escribe. Si una instrucción no especulativa escribe un registro envenenado, cura el registro, que es lo que pasó aquí en esta instrucción. Si una instrucción no especulativa lee un registro envenenado, entonces hay que atender la excepción, porque al ser ya una instrucción no especulativa, ¿vale? Te está diciendo que esta instrucción especulativa hacía falta ejecutarla, ¿no? Ese sería el resultado. Bueno, hay una pregunta en el test, ¿vale? Seguramente la vuelva a preguntar este año, así que os la leéis y es básicamente esto. Salto, siguiente tema. Siguiente solución. Hay otras soluciones, ¿vale? No son tan ingeniosas y requieren un poco de coste hardware, como es el buffer de futuro. Hay dos tipos de opciones. Una es el buffer de futuro, que consiste en que las instrucciones, si yo hago un load de forma especulativa, yo no lo meto en el registro 14, sino lo meto en un registro especial que será candidato a ser valor del registro 14. ¿Vale? Es como decir, bueno, tú has hecho un load especulativo, tú guárdalo aquí y ya veremos si lo guardo en el registro 14 o no. O el buffer del pasado. Este es buffer de futuro, hay un buffer de pasado que es básicamente tú que vas a meter un dato en el registro 14 de forma especulativa, bueno, por si acaso hago una copia de seguridad de lo que había en el registro 14. ¿Vale? O sea que esa es otra solución. Estas soluciones, bueno, pues al final resulta que todas estas soluciones las resuelve una modificación final para el algoritmo de Tomasulo, que es la que culmina el diseño del procesador moderno, ¿vale? Que es la que nosotros vamos a darle el nombre de Tomasulo con especulación.
Esta solución combina tanto el algoritmo de Tomasulo, que ya conocimos, como la idea del bit venenoso, ¿vale? Que está básicamente es dejar el tratamiento de las excepciones al final cuando ya estamos seguros de que esa instrucción está correctamente especulada. Y también funciona como una especie de buffer de futuro. Y es que los valores de los registros los valores que se van a guardar en el banco de registros no se guardan realmente en el banco de registros, sino como una especie de antesala del banco de registros. Entonces, yo voy a hacer primero, antes de nada, voy a mostraros esta transparencia y la voy a comparar con la equivalente del tema 4, que era el algoritmo de Tomasulo. Listo. Un poquito más adelante, porque es cuando ya he metido el CDB. Fijaros un poco que la idea de... A ver. La idea de Tomasulo es que yo busco las instrucciones, las decodifico, se sientan en la antesala, en las estaciones de reserva, esperan, ¿vale? De hecho, cuando entran en ejecución, una vez que han finalizado, dicen, oye, yo he terminado y por el CDB comunican que tengo el contenido, que tengo el resultado de mi trabajo. ¿Quién lo está esperando? Yo. Pues paso a ejecución, ¿vale? Y simultáneamente se escribe en el banco de registro porque yo he reservado en el banco de registro. Es el funcionamiento del algoritmo de Tomasulo y ya vimos que era bastante eficiente. Pero había, aquí este algoritmo tiene dos problemas. Primero, cuando hay una excepción no lo tiene muy en cuenta. Nos hemos saltado la parte de la excepción a la hora de hablar del algoritmo de Tomasulo, yo me lo he saltado intencionadamente. Pero hay otro problema y es que cuando una instrucción entra en la estación de reserva y pasa a ejecución, la estación de reserva sigue pillada, ¿vale? Sigue pillada porque es la etiqueta que me dieron cuando yo me senté en la estación de reserva la que yo uso para comunicar a quien me esté esperando, a quien está esperando un dato que ya está el dato disponible y también uso esa etiqueta para acceder al banco de registro. Y solamente cuando yo gradúo la instrucción es cuando finalmente libero mi asiento en el centro de salud, ¿vale? En la sala de espera. Así que la estación de reserva, digamos, se queda pillada hasta que la instrucción se gradúa. En esta versión del algoritmo de Tomasulo con especulación, nosotros vamos a cambiar algunas cosas. Muy poquito. No sé qué he hecho. Le he dado algo ahí, porque yo quería control 0. Que he separado en... Lo primero que aparece aquí es una especie de buffer que está metido a mitad de camino entre el banco de registro que antes estaba aquí y ahora lo han llevado a esta esquina, ¿vale? Y en medio hay un buffer que se llama buffer de reordenamiento. Este buffer de reordenamiento es como la antesala antes de que un dato vaya a guardarse en el banco de registro. Bueno, pues este buffer de reordenamiento es la clave para que todo funcione mucho mejor aún de lo que ya hacía el algoritmo de Tomasulo. Ya que su función es que las instrucciones que yo he buscado en orden, porque las instrucciones se van buscando en el orden dinámico que según las predicciones que se hayan hecho. Entonces yo he buscado las instrucciones en orden, han entrado a la decodificación en orden, se han sentado en las estaciones de reserva en orden y van a esperar aquí para salir a ejecutarse en desorden. Cuando finalizan
en desorden comunican sus resultados, pero en este almacén intermedio las instrucciones se van a esperar para que finalmente se gradúen en esta etapa de commit o de graduación en orden, ¿vale? Un poco esa es la idea. Así que con esta simple idea, todo cambia. Porque primero, al entrar las instrucciones en la etapa de búsqueda, automáticamente pasan al buffer de reordenamiento. Voy a poner aquí, a ver si soy capaz de llevar una pestaña con el RIS file. ¿Cuánto? Esto de aquí, ¿vale? Esto que veis aquí es el flujo dinámico de instrucciones. Entonces, si yo le doy al play, ¿vale? Esto se va llenando, ¿vale? Con las instrucciones según se han ido buscando. Esto es exactamente igual en el caso del procesador segmentado. Es decir, yo voy metiendo en el procesador segmentado instrucciones. Vale, me paro aquí. Bueno, pues cuando el procesador va buscando las instrucciones y las va metiendo en el procesador segmentado, el buffer de reordenamiento tiene justo este aspecto. Es decir, las instrucciones se van a ir colocando aquí, ¿vale? En este registro, en esta estructura, se van a ir colocando en el orden de ejecución. Pero en el orden de búsqueda. Y ahora resulta que por culpa del algoritmo de Tomasulo, este branch se ejecuta primero, luego se ejecuta este, se ejecutan de forma desordenada, ¿vale? Se van ejecutando una y otra de forma desordenada, pero cuando llegue el momento de graduarse, sí que van a salir de esta estructura en orden, ¿vale? Esa es un poco la idea. Si yo veo, tengo un PowerPoint aquí abierto, el buffer de reordenamiento tiene este aspecto, ¿vale? Básicamente, lo que guarda son dos campos. Uno, la instrucción, y otro es el valor resultante de la instrucción, ¿vale? Es decir, si yo miro esta estructura, que contiene las instrucciones y los valores de las resultantes de las instrucciones, ¿no? Es decir, si aquí había una suma cuyo resultado era sumar el registro 7 más el registro 8, imaginaros que ese valor da 57. Pues aquí está la instrucción y el valor 57, como diciendo, ya está, tú ya estás lista porque tú ya has finalizado tu unidad funcional, ¿vale? Pero hay otras instrucciones que han entrado y no han finalizado. Es decir, aquí. Busco una suma. ¿Está finalizada? No. Pero ha entrado en el ROB, ¿vale? Como el ROB es Reordering Buffer, ¿vale? Ha hecho una suma. Aquí, fijaros, me voy a quedar con este numerito de la izquierda, que es el 6, es su entrada, su posición en el ROB. El registro destino es el 8, el 5 y lo que sea, ¿vale? ¿Ha finalizado? No. Lo voy a dejar aquí. Por tanto,
mi ROP que tiene tanto la instrucción como el registro destino, en este caso, el resultado de la instrucción, pues no está listo. Ahora llega otra instrucción, sub, una resta, con el registro 7. Se entra, a la vez que entra en la estación de reserva, entra también en el ROP. Pero el ROP es una estructura lineal. ¿Ha finalizado? No. ¿Hay un valor finalizado? No, nada. Y así puedo tener 18 instrucciones. Vale, pongo aquí un branch incluso, sin problema. Aquí hay unas instrucciones que ya empiezan a ser load. Esta fecha de instrucciones que yo pongo aquí van entrando. Y el ROP tiene un límite, ¿vale? Un procesador moderno tiene un ROP a lo mejor con capacidad de también se llama ventana de instrucciones. Esa ventana de instrucciones tiene una capacidad de yo qué sé, de 500, ¿no? Pero no se van a usar todas las 500, pero podría darse el caso de que se rellenaran. ¿Qué pasa cuando una instrucción empieza a terminar? Ahora, de repente, esta instrucción, que es la única que no tiene, de todas las que están aquí, es la única que no ha finalizado. Ha finalizado esta instrucción, así que lo que almacena aquí es el resultado el ROP almacena el resultado. Y ahora empiezan a finalizar estas instrucciones. Esta que no había finalizado, ahora sí termina, 127. ¿Vale? Pero, ojo, si esta instrucción es la primera del ROP y finaliza, entonces se gradúa. Es decir, mientras las instrucciones no han finalizado, no se gradúan. ¿Vale? Esta ha finalizado, perdón, mientras no haya finalizado todas las anteriores, no se gradúa. ¿Está finalizado? Sí. ¿Se gradúa? No. ¿Por qué? Porque no es la primera del ROP. El ROP es un buffer circular. A medida que van saliendo instrucciones, van entrando nuevas. Y si yo miro este procesador donde esto de aquí podría ser el ROP y voy ejecutando instrucciones una a una, a medida que van saliendo del ROP, van entrando nuevas, ¿vale? Al principio se va llenando. Lo que pasa es que pueden salir varias de golpe, porque puede que finalicen varias instrucciones que están dependiendo de un registro, están todas ahí atascadas, en el momento en que reciben el registro, ya finalizan, ¿no? O sea que esto podría ocurrir que hay varias que finalicen en orden. Además, el ROP, cuando una instrucción se busca, se decodifica y se sienta en la estación de reserva, a ti el ticket que te dan es tu entrada del ROP. ¿Tú qué has entrado? ¿En el ROP en el asiento número 6? Pues ese es tu ticket. Así que cuando tú te sientas aquí, es el momento en el que tú vas a obtener un ticket que vas a usar luego para reservar el registro. Porque esta instrucción que está en la posición 6 del ROP ha reservado el registro 5, cuyo valor es inútil, pero lo ha reservado el ROP 6 para que cuando la instrucción suma, que es propietaria del registro 5, porque aquí pone en el banco de registro que el registro 5 tiene un valor inútil y ya que se ha apropiado una instrucción que está en el ROP, esa instrucción dice yo soy propietario del registro 5, pues escribo. Si hubiera habido, esto ya lo sabemos, si hubiera habido otra instrucción que entrando aquí se hace propietaria del registro 5, ¿vale? Es decir, el registro 5 ahora es el dueño del registro 5 es otra instrucción.
Así que cuando la suma termine, podrá decirle a todo el mundo, oye, yo he terminado. ¿Quién está pendiente del resultado ROB6? Y esta multiplicación dice yo. Y no coge el valor del registro, perdón. ¿Quién está pendiente del resultado del registro 5? Yo. Pero no estás pendiente del registro 5 porque esta instrucción cuando se sentó en la estación de reserva y fue a buscar el registro 5, se encontró que el registro 5 no era un valor válido. Así que esta instrucción se reconvirtió en una instrucción dependiente del ROB6. De forma que cuando ahora esta instrucción termine y intente escribir en el registro 5, no le van a dejar. Pero eso no hace inútil su trabajo, porque hay instrucciones que están dependientes de ella por su lugar en el buffer de reordenamiento. ¿Vale? Fijaros que esta pequeña modificación lo que hace es, respecto al algoritmo de Tomasulo, es que las instrucciones pasan a una estructura que se ha ido reservando en orden. O sea, los que han entrado en el centro de salud van poniendo su marca en el ROB. A medida que van viendo que está disponible, ponen su marca. Y cuando, si no hay más sitios disponibles, pues se quedan esperando a que yo pueda entrar en el computador. Pero en el momento en que una instrucción sale del centro de salud, va a salir del centro de salud en orden. Es decir, aquí nos encontramos con esta paradoja. Yo he terminado mis pruebas, ¿vale? Todo el que necesitaba mis datos, yo le he pasado mis datos. Esas instrucciones se han puesto en marcha, pero no me dejan salir. ¿Por qué? Porque hay uno delante que todavía no ha salido. Y aquí es donde aparece la magia de los bits venenosos. Porque si una instrucción provoca una excepción, ¿vale? Esa instrucción se va a meter en el buffer de reordenamiento, o sea, va a marcar la excepción en el buffer de reordenamiento, de forma que todas las instrucciones que vayan después no se van a ejecutar. Pero si hubiera otra instrucción que entró antes que yo, o sea, imaginaros aquí. A ver si voy a dar un poquito de zoom. ¿Esto? Cuando hago zoom no puedo llevar esto aquí. Esta instrucción, aquí hay un store. Y dice, mira, yo, todas estas instrucciones de arriba no se han graduado. Yo estoy en esta lista, estoy en la posición esta de aquí. Yo, al hacer el store, provoco una excepción. Al tener esta instrucción, una excepción, todas las instrucciones que va a haber detrás, habría que anularlas, porque han entrado después. Pero, ¿voy a tratar la excepción? No. Porque si resulta que esta instrucción de aquí hace una división por 0, o lo que sea, va a provocar una excepción después. Podría ser después, porque ya está finalizado, pero esta, como le faltaba el dato de X0 o lo que fuera, no ha podido finalizar, pero provoca una excepción posterior que es la que habría que tratar, porque la instrucción hay que tratarla en orden de forma similar a lo que hubiera hecho un procesador no segmentado. Con lo cual, me estoy ahorrando, por ejemplo, tratar un fallo de páginas de un store cuando antes se ha producido una división por 0. ¿Vale? Y estas instrucciones que están envenenadas, ¿vale? No significa que se vayan a tratar, ¿vale? Por eso, digamos que funciona de una forma similar al bit venenoso. Bueno, preguntas sobre todo. No. Espero que se encienda el micrófono. Ahí. Todo bien, ¿no? Entonces. Sí, creo que sí. Vale. Bueno, luego hay una serie, el próximo día haré un ejercicio en clase, ¿vale? Sobre esto. Me gustaría hacer incluso una especie de simulador,
aprovechando este que tengo yo aquí, digamos que hacer un simulador que muestre el comportamiento del buffer de reordenamiento, de cómo cómo las instrucciones van entrando. Al principio está vacío, ¿no? Cuando yo inicio el computador, ahí me equivoco. Cuando yo reseteo esto, este ROB está vacío, o con el monociclo que sea más claro, y a medida que se van buscando instrucciones, se va llenando. En el momento en que se llena, ¿vale? Ya no pueden entrar más instrucciones. Pero ¿qué ocurre? Que de repente se gradúan las primeras porque ya tienen el resultado, porque son propietarias, bueno, como tienen el resultado, se gradúan. Si además son propietarias de registro, escriben en los registros, ¿vale? Y puede que se gradúen 3 o 4 de golpe, con lo cual podrán entrar nuevas instrucciones. Para evitar ese cuello de botella, ¿vale? Los buffers de reordenamiento son muy superiores a la capacidad. Pongo de ejemplo ese procesador que tenía 6 cauces y 20 etapas, con lo cual podría tener 120 instrucciones vivas, pero el ROM tiene capacidad de sobra para más, ¿vale? Porque, bueno, puede haber muchas burbujas y puede que haya más instrucciones que se hayan quedado atrás. Y con un ROM de 512 instrucciones, pues hay espacio para que haya un 80% de burbujas prácticamente. O sea que ese ROM no va a dar, al ser grande no da problema. El ROM tiene otro nombre común, un nombre vulgar entre los frikis de la arquitectura del hardware, ¿vale? Que es la ventana de instrucciones. ¿Por qué se llama ventana de instrucciones? Porque realmente te va mostrando el hilo, ¿vale? El flujo dinámico de las instrucciones te las va mostrando, ¿no?, como una ventana en la que, espera un momentillo que esto empiece a correr. Tú vas viendo por la ventana una parte del flujo de instrucciones, ¿vale? Es decir, el flujo de instrucciones es una fila larga, pero a medida que van pasando por esa ventana visible, digamos que la parte que tú ves son las instrucciones que han entrado en el procesador, pero aún no han salido, ¿vale? De ahí viene el nombre de ventana de instrucciones. Así que, ya resumiendo, las instrucciones entran en este ROM en orden. Imaginaros, pongo un papel, ¿no? Y entonces digo, a medida que van entrando en el centro de salud, es decir, venga, iros apuntando en esa lista. Y a medida que van entrando, se van apuntando en orden. No necesitan nada más que poner quién soy, qué instrucción soy, ¿vale? Y todas tienen un ticket, que es el 1, el 2, el 3, hasta el 20, porque solo pueden entrar 20 personas en el centro de salud. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, ¿vale? Y resulta que el 1 se ha graduado, ¿vale? Hay uno que entró en el centro de salud y se ha graduado. Por tanto, se borra la entrada del 1 y queda libre. De forma que cuando lleguen al 20, si el 1 está libre, podría entrar una persona más. El 2 queda libre también. Así que podrían entrar otra persona más. Y a las que se le va asignando cíclicamente el ticket 1, 2, hasta 20. ¿Vale? Porque ese es el número de entrada del ROM. Mi ticket es el 8, porque yo entré, no porque yo entré el octavo, sino porque me tocó en ese momento en la posición 8, que era la primera que estaba libre. Yo soy un salto. Bueno, como hay una predicción, eso no significa que no vayan a seguir buscándose instrucciones, sino que se buscan instrucciones por el camino predicho. ¿Vale? Que yo soy una instrucción y provoco una excepción, no pasa nada. Solamente cuando llegue el momento de graduarme,
Es decir, cuando todas las instrucciones anteriores se hayan graduado y me toca a mí, digo, no, aquí hay que tratar la excepción antes de poder seguir adelante. Y eso me asegura que las excepciones se tratan según se hubieran producido en el mismo orden que en el procesador no segmentado. De hecho, bueno, ahora voy a volver a ese tema. El tema de la excepción, porque voy a usar una transparencia anterior. Pero también voy a comentar el comportamiento que hubiera tenido este buffer de reordenamiento cuando se gradúa una instrucción branch que se ha equivocado en la predicción. ¿Vale? Perdón, no, me he equivocado. Yo tengo una instrucción aquí que es un branch. No tiene por qué estar arriba en la graduación. Esta instrucción ha tardado varios ciclos en saber que se ha equivocado. Cuando lo descubre, todas las instrucciones que están debajo se borran. Eso no significa que el procesador se pare, porque todavía tiene trabajo por aquí, ¿vale? Pero yo ya puedo ir buscando nuevas instrucciones del camino no predicho inicialmente, ¿vale? Eso significa que el procesador va a seguir funcionando perfectamente sin necesidad de que yo tenga que hacer nada raro con una predicción no, errónea. Porque lo único que hago, predicción, pues todas las que están debajo tuyas no sirven de nada. ¿Eso significa que vas a pararse el procesador? No, porque todavía hay muchas delante que están trabajando. O sea que esto funciona muy bien ante una predicción dinámicamente errónea. Es más, ¿qué hubiera pasado en nuestro ejemplo este de aquí? Estoy buscando en el PDF, en el tema 5. ¿Qué hubiera pasado con esta excepción? Imaginaos que todo este bloque está dentro de un bucle, ¿vale? Es decir, cuando yo llego al final de, digamos que este if de aquí está rodeado por un for de 1.000.000 de iteraciones. Bueno, pues 1.000.000 de veces se hubiera producido un load que hubiera provocado una excepción, porque te estás trayendo un registro, ¿vale? Un dato de memoria a un registro 14. Pero 1.000.000 de veces ese registro 14 se hubiera hecho propietario otra instrucción del registro. Con lo cual, este load, que al final nadie quiere su dato porque te estás trayendo el dato B que está provocando una excepción, ¿vale? O sea, no te lo estás trayendo realmente, estás marcando que ha habido una excepción, estás reservando un registro 14. Ha llegado otra instrucción que se ha hecho propietaria del registro 14, porque estoy hablando de 1.000.000 de veces en los que se pasa por aquí, pero no se pasa por el valor de B. Y 1.000.000 de veces que te gradúas habiendo provocado una excepción, pero como nadie necesita tu dato, pues no se trata de esa excepción. Así que no pasa nada. Millones de veces se marca la excepción, pero no se tratan las excepciones. Con lo cual el mecanismo funciona ya a la perfección. Y con esto y un bizcocho he terminado la lección de superescalares y de Tomasulo con especulación. ¿Preguntas o terminamos la grabación? Por ahora pregunta ninguna. El día que me ponga a mirármelo ya más en serio, a lo mejor. Sí, vale. Bueno, pues entonces finalizo la grabación. A ver si encuentro el botón. Detener grabación. Gracias por vuestra atención. A ti.